Hola coquitos, pues nada, aquí lleva mi vídeo número 16, va a ser un vídeo de teoría, concretamente el silencio administrativo. Si bien antes de entrar en materia, como siempre os digo, si queréis contactar conmigo, tengo Instagram y es paula_mateos90. Respecto del silencio administrativo, para entrar ya en materia, indicaros que en un primer momento había pensado en hacer el silencio administrativo en un único vídeo, pero al final he decidido hacerlo en varios vídeos porque, aun cuando acudiendo a la ley 39/2015, el único artículo que tiene por rúbrica el silencio administrativo es el artículo 24, para poder entender todo lo relativo al silencio administrativo hay que acudir a los artículos 21 a 25. De ahí que haya decidido hacerlo poco a poco. ¿Por qué? Porque considero que es una materia muy importante, que os pueden ir a pillar tanto en test para saber, por ejemplo, el tiempo que dura un procedimiento, a efectos de si ya tendría que haberse dictado una resolución por la administración y que en caso de que no se haya dictado, si opera el silencio administrativo o no, así como también en prácticos. Es muy recurrente utilizar el silencio administrativo para poder ver si realmente entendéis el derecho administrativo. Así que, entrando ya en materia, vamos a ir al artículo 21 de la ley 39/2015. Como siempre os digo, tanto a la hora de estudiar como para ver los vídeos de teoría, si podéis tener siempre la ley a mano, es simplemente como lo suelo poner, es el BOE, me lo encuaderno porque si hay alguna modificación puedo quitar las anillas y poner todas las modificaciones que haya, y sobre todo el índice. Es muy importante saber concretamente dónde está el artículo que vamos a estudiar, porque eso nos va a decir muchas cosas de los distintos preceptos que componen el artículo. Así que el artículo 21 se encuentra recogido en el título segundo de la ley 39/2015, que indica de la actividad de las administraciones públicas. Está aquí, pero vamos, lo podéis ver vosotros. Y consta de dos capítulos. Capítulo primero, normas generales de actuación, y capítulo segundo, términos y plazos. Así que vamos a acudir ya al artículo 21 de la ley 39/2015. Os lo voy a explicar paso por paso. A mí me ha pasado, y creo que os puede pasar a algunos de vosotros, que realmente es un artículo excesivamente largo y que tiene un título que parece que no hace que el artículo sea importante, porque dice obligación de resolver, y parece que con saber el artículo 21 que la administración tiene obligación de resolver, ya está. Y realmente no es así, sino que es un artículo muy importante. Así que vamos a ir precepto por precepto. Empiezo a leer. Artículo 21.1 de la ley 39/2015. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Aquí nos dice ya en este primer párrafo unas cosas importantes. En primer lugar, el término de resolución expresa es un acto administrativo que pone fin a un procedimiento, que es lo que se denomina resolución, acto administrativo que pone fin a un procedimiento. Para saber, simplemente para que lo tengáis en cuenta, los recursos que pueden caber contra una resolución, ya que contra un acto administrativo siempre cabe recurso, tenéis que acudir al vídeo 7 que regula la forma de impugnación de los actos administrativos. Así que si tenéis alguna duda de qué es un acto administrativo y de cómo se recurre, acudís al vídeo 7 y así aquí ya seguimos con el silencio administrativo. Continuando con el silencio administrativo y con este artículo 21.1 párrafo primero, tenemos que tener en cuenta que ya nos está diciendo una cosa súper importante, y es que la administración, cito textualmente, está obligada a dictar resolución expresa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se lleva a cabo un procedimiento, siempre va a haber un procedimiento, y cada procedimiento tiene un plazo que luego el propio artículo 21 nos dice cuál va a ser el plazo de ese procedimiento. Por tanto, tenemos un procedimiento con un plazo. Cuando finaliza el plazo, la Administración, atendiendo a este artículo 21.1 párrafo primero, tiene obligación de resolver. ¿Qué pasa si no resuelve? Pues que la ley ha creado unos mecanismos a efectos de que el sujeto no tenga que estar esperando 20 años para que la Administración dicte una resolución. Entonces dice, mira, tenemos un procedimiento. Ese procedimiento tiene un plazo que está estipulado y la Administración, cuando finaliza ese plazo, tiene la obligación de resolver. ¿Qué pasa? Que vamos a crear una serie de elementos para que si la Administración no resuelve en ese momento en el que está obligada o en ese plazo en el que está obligada a resolver, creamos lo que se denomina el silencio administrativo para que el sujeto ya pueda saber si su derecho ha sido estimado o desestimado por silencio administrativo a efectos de que pueda llevar a cabo las actuaciones que tenga por conveniente. Por lo tanto, podéis ver que este artículo 21, párrafo primero del punto primero, ya nos está diciendo un montón de cosas.
Y yo aquí me planteaba una duda. Imaginamos que se ha llevado a cabo un procedimiento administrativo que tiene su plazo y que la administración, una vez que ha finalizado el plazo de ese procedimiento, tendría que haber dictado una resolución en ese momento, pero no la ha llevado a cabo. Y, atendiendo a la ley, se nos dice que se va a resolver por silencio administrativo estimatorio. Atendiendo a la ley, tiene ese carácter estimatorio. Yo me preguntaba, imaginad que a mí me dictan un silencio administrativo estimatorio, pero pasan 10 meses y dice la administración, no me ha gustado este silencio administrativo estimatorio, no estoy de acuerdo con lo que te han dado y te voy a decir, ahora que tengo obligación de resolver según este artículo 21.1, te voy a decir que no. ¿Puedo hacerlo a la administración? Pues no. ¿Por qué? Porque atendiendo al artículo 24, que ya explicaré en el siguiente vídeo respecto al silencio administrativo, se nos dice que en caso de que nuestro silencio administrativo sea estimatorio, la administración lo único que va a poder hacer es confirmar ese silencio. Es decir, el hecho de que se lleve a cabo un procedimiento y se resuelva por silencio administrativo porque la administración no ha resuelto cuando tiene la obligación, no exonera a la administración de su obligación de resolver, porque se encuentra recogido en este artículo 21.1, párrafo primero. Pero obviamente es necesario establecer una serie de mecanismos para proteger al particular por el hecho de que si se ha dictado un silencio o se ha llevado a cabo un silencio administrativo estimatorio, luego no puede venir la administración diciendo, oye, mira que prefiero que no sea así. No, porque el artículo 24 dice, si se ha dictado un silencio administrativo estimatorio, la administración lo único que puede hacer es confirmarlo. ¿Que no querría haberlo estimado? Pues que hubiera resuelto en el momento en el que tenía la obligación de resolver y que hubiera dicho, oye, no. Pero si por silencio administrativo se estima, ya no puede hacer nada. Así que como veis, este artículo 21, punto primero, párrafo primero, ya nos está diciendo un montón de cosas. Ya nos está explicando en qué consiste el silencio administrativo y cuándo se produce. Y vamos a continuar leyendo ya el párrafo siguiente. Os lo voy a ir leyendo para poder ir explicando cada párrafo, pero lo interesante sería que después de que yo lea el párrafo, lo paréis un momento el vídeo, os lo leáis vosotros tranquilamente y lo volváis a poner en on para poder entender lo que yo vaya explicando. Pero si os lo podéis leer vosotros, mucho mejor porque lo vais a entender mejor. Así que continúo. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. ¿Qué quiere decir? Hay gente que creo que a veces no lo tiene en cuenta, o a mí también me ha pasado que no me daba cuenta que realmente tanto la prescripción como la renuncia, la caducidad, el desistimiento y la desaparición sobrevenida son formas de terminación del procedimiento. Entonces la administración lo único que tiene que decir es, oye, en este procedimiento se ha producido esta causa y por eso ha terminado. Se ha producido una prescripción, ha terminado el procedimiento, ha caducado, el sujeto ha renunciado a su derecho, ha desistido el interesado. Son formas de terminación. Si queréis en un futuro ya haré un vídeo sobre las formas de terminación del procedimiento o cómo puede terminar un procedimiento, porque no únicamente termina por resolución. Y a mí a veces me pasaba que me costaba poder darme cuenta de estas cosas. Así que si tenéis dudas ya lo explicaré más adelante. Y continúo, artículo 21.1, ahora párrafo tercero. Y indica, se exceptúan, es decir, es una excepción de la obligación a que se refiere el párrafo primero, es decir, esa obligación por parte de la administración de dictar resolución expresa, se exceptúan los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración. Cuando se dice comunicación a la administración, se hace alusión a la comunicación previa. En el caso de que tengáis dudas sobre el término declaración responsable o comunicación previa, hay que acudir concretamente al artículo 69 de la Ley 39/2015. ¿Y por qué están estas excepciones? Pues porque realmente, si tenéis dudas de la declaración responsable o comunicación previa, es el artículo 69, y en cuanto al pacto o convenio, si ya he quedado con la administración en que hemos tenido un acuerdo, no me va a dictar una resolución de algo que ya ha hecho conmigo. Por eso simplemente es esta excepción. Y, como ya hemos dicho, con carácter general siempre tiene que dictar resolución expresa y la excepción está en este propio artículo 21.1.
Una vez señalado esto, vamos a pasar ya al siguiente punto, el artículo 21.2, que regula los plazos de los procedimientos. Es decir, como os he indicado en el primer apartado, siempre hay un procedimiento que tiene un plazo y cuando se termina ese plazo es cuando la administración tiene que resolver. En caso de que no resuelva, es cuando se producen los efectos de silencio administrativo, que habrá que estar al caso concreto para saber si es estimatorio o desestimatorio. Y a raíz de eso, llevar a cabo las actuaciones que creamos oportunas. Empiezo a leer. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Vale. Entonces habrá que estar a la norma que regule el procedimiento concreto para saber cuál es el plazo de ese procedimiento y saber si ha terminado ese plazo, si la administración no resuelve, pues que se producirá el efecto del silencio administrativo y ver si es estimatorio o desestimatorio. Continúo leyendo. Este plazo, es decir, el plazo que esté fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, no podrá exceder de 6 meses. Se establece un tope y nos dice, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, este apartado segundo nos está diciendo dos cosas, que para poder saber el plazo habrá que acudir concretamente a la norma que regule ese procedimiento y que con carácter general no va a poder exceder ese plazo que indique esa norma de 6 meses, pero si se encuentra en una ley o así venga previsto por el derecho de la Unión Europea, se puede fijar otro plazo. Y en un primer momento yo entendía esto, lo que pasa es que luego me liaba porque continúo leyendo el apartado tercero. Indica, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. En un primer momento lo entendía. Decía, si yo acudo a la norma reguladora del procedimiento y no me dice nada, serán 3 meses. Pero si nos fijamos, y por eso es tan importante estudiar con la ley para ir conectando los distintos artículos, el artículo 21.2 que os he leído señala el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa. Claro, yo digo, me está hablando del plazo en el que se debe notificar una resolución. Pero yo digo, jolín, si acudo al artículo 40 de la Ley 39/2015, tengo un artículo, concretamente, este artículo 40 que os estoy diciendo, que me habla de la notificación. Es decir, es un artículo dedicado únicamente a la notificación. Y el apartado segundo me está diciendo toda notificación deberá de ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Y deberá contener el texto íntegro de la resolución, si pone o no fin a la vía administrativa, etc. Entonces yo aquí me liaba porque decía, ¿este plazo de 10 días cuándo va? ¿Va dentro de ese plazo de 3 meses, de 6 meses o del que fija la norma reguladora del procedimiento? ¿O va después? ¿O cómo va? Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Os voy a adelantar ya que este plazo de 10 días se encuentra dentro de los plazos de 3, de 6 o de 9 meses o los que establezca. Pero para ver que habéis entendido bien este artículo 21, lo relativo a los plazos, que es muy importante para saber cuándo ha finalizado el procedimiento y saber si la administración no ha dictado una resolución que tiene que operar ese silencio administrativo, os voy a poner un ejemplo. Lo tengo aquí apuntado porque como son cosas bastante liosas, lo quiero explicar todo perfecto y no quiero que se me olvide nada. Imaginamos, voy a explicarlo como en una subvención. Imaginad que yo soy el legislador y quiero crear la ley de subvenciones y digo, como la subvención se tiene que otorgar a personas concretas porque realmente no tenemos dinero para poder otorgar todas las subvenciones que queramos, yo como legislador digo, quiero regular el procedimiento de la subvención tan rigurosamente, para poder estudiar cada caso concreto con todo lujo de detalles que voy a decir que el procedimiento sea 1 año. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque si yo acudo aquí al artículo 21.2, me dice que el plazo en el que se notificará la resolución expresa será fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Yo, legislador, creo la ley de subvenciones, que es la norma que regula el procedimiento de subvención. ¿Puedo excederme de 6 meses que está recogido en este propio artículo 21.2? Sí. ¿Por qué? Porque indica, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor. Yo, legislador, creo la ley de subvenciones y entonces puedo excederme de estos 6 meses. Imaginad ahora que en vez de una ley, vamos a olvidarnos de que existe una ley de subvenciones, yo, legislador, lo hago en una norma con rango inferior a la ley, es decir, lo hago en una norma reglamentaria y creo el reglamento de subvenciones. ¿Puedo regular todo lo que quiera? Sí. ¿Puedo regular el plazo del procedimiento de subvención? Claro. Pero ¿qué pasa? Que aquí, como es una norma con rango inferior a la ley y, imaginamos, no existe un derecho concreto de la Unión Europea que nos diga que la subvención tiene que tener X plazo, yo puedo establecer
ese plazo del procedimiento, pero no va a poder exceder de 6 meses. Dicho esto, en el caso de que la ley, en el caso primero que os he puesto, en el ejemplo primero, si la ley de subvenciones o en el ejemplo segundo, el reglamento de subvenciones regula absolutamente todo lo relativo a la subvención, pero no regula el plazo de ese procedimiento a efectos de saber que existe un procedimiento para otorgar la subvención y que en el momento en el que finalice ese procedimiento con el plazo concreto, si la administración no responde, se producen los efectos del silencio administrativo. ¿Qué pasa si en esa ley o en ese reglamento no se regula todo de las subvenciones, pero no se indica cuál es el plazo? Que acudiremos a este apartado tercero, que indica cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Realmente es como una garantía para la administración, es decir, imaginad que, que se le olvidan regular el plazo, generalmente no se va a olvidar, pero imaginad que se olvida, pues así ya la administración está garantizando que no haya ningún procedimiento que no tenga un plazo establecido, porque se dice que si no se ha fijado el plazo, va a ser este de 3 meses. Y entonces así ya siempre sabemos que si en ese plazo que se haya establecido no se ha resuelto por la administración, pues ya operará los efectos del silencio administrativo. Y indicar que el plazo de los 10 días, como os he dicho, o se ha adelantado de este artículo 40, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de este plazo máximo del procedimiento, que si la normativa reguladora del procedimiento no dice nada serán 3 meses, que si dice algo pero es una disposición con rango inferior a la ley no podrá superar los 6 meses y si es una norma con rango de ley o por el derecho de la Unión Europea se dice otra cosa, sí que podrá superar el plazo de los 6 meses, dentro de ese plazo, ya sea de 3 porque no diga nada, de 6 meses porque sea una norma reglamentaria y no pueda superarlo, o que la ley diga que sea superior a 6 meses, dentro de esos plazos están los 10 días. Por tanto, si pasan esos plazos y con él los 10 días y no se resuelve o no se dicta una resolución expresa por la administración de conformidad con este artículo 21.1 que le obliga a dictar resolución expresa, ¿qué va a pasar? Que se van a producir los efectos del silencio administrativo. De ahí que sea tan importante saber cuál es el plazo por el que se regula un procedimiento, cuál es el plazo de cada uno de los procedimientos para saber cuándo opera el silencio administrativo en caso de que la administración no resuelva. Y ahí ya será silencio administrativo estimatorio o desestimatorio en función de cada caso concreto. Lo estoy repitiendo muchas veces, pero es que es súper importante. Dicho esto, vamos a continuar con el apartado tercero. Vuelvo a leer simplemente para no perdernos, se dice cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Eso ya lo hemos explicado. Continúo. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación, es decir, en el momento en el que se acuerde la iniciación, desde ese momento se empiezan a contar los plazos. Apartado B, muy importante. En los iniciados a solicitud del interesado, es decir, yo como particular solicito la iniciación de un procedimiento porque solicito algo, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación. Imaginad que yo hoy, día 18 de febrero, lo escribo, pero no lo envío telemáticamente o no lo presento en el registro hasta el día 20 y luego me mandan una comunicación o el interesado, yo recibo una comunicación en la que se me dice, oye, se ha dado inicio ya tu procedimiento y me lo mandan el día 25. ¿Cuál es la fecha importante? La fecha en la que yo lo he enviado telemáticamente o yo lo he presentado en el registro. Si yo lo he escrito hoy 18 pero lo presento el día 20, el que vale es el día 20 y aunque el día 25 me manden una comunicación diciendo, oye, hemos recibido tu solicitud y ya se inicia el procedimiento, no es el día 25, es el día 20, el día que yo lo he presentado telemáticamente o he acudido al registro y he dado el documento. A partir de ese momento es cuando empiezan a contar los plazos. Muy importante porque yo he tenido casos prácticos en el que me han puesto esto para ver si realmente entendía cuándo empezaba el plazo. Y ya simplemente señalar que realmente el apartado 4, 5 y 6 son fáciles de entender. Os recomiendo que os lo leáis a efectos de que siempre hay que leerse todos los artículos, todos los apartados de cada uno de los artículos porque os pueden servir para cualquier cosa. Y simplemente pues el apartado 4 habla de la obligación de la administración pública de publicar y mantener actualizado sus procedimientos y además indica con indicación de los plazos máximos de duración, así como de los efectos del silencio. Esto en la vida real sí que pasa, pero en el práctico a lo mejor os piden que realmente digáis cuándo se producen los efectos del silencio administrativo.
Luego el apartado 5 indica la posibilidad de poder habilitar medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo de los asuntos. Y luego el apartado 6 regula lo relativo al personal de servicio de las administraciones públicas. Vamos, simplemente es leerlo. Así que nada, continuaré el siguiente vídeo de teoría que toque con el silencio administrativo y espero que hayáis entendido este artículo 21 porque es súper importante a la hora de entender cuándo se produce el silencio administrativo. Así que nada, espero que os haya servido, no haber hablado excesivamente rápido y hasta la próxima, coquitos.